Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga siempre eternamente. Y acuérdate, siempre es mi deseo verte prosperado, así como prospere tu alma. Bienvenido a esta enseñanza de tu servidor, el pastor Chito Rendón. Hoy vamos a ver ese tema acerca de esta palabra tan diminuta, de 2 letras, pero tan intrigante, tan desafiante. Y llamémosle cómo es que Dios nos dice que por medio de ella podemos agradarlo siempre. Y esto es la fe. Pero ¿qué pasa cuando falta la fe? Bueno, no se aparte. Y vamos a pedirle a mi Padre que nos bendiga. Señor, toda la gloria, la honra, la adoración te pertenece. Santo eres tú, santo, santo. Digno eres de ser adorado, exaltado, alabado. Señor amado, que tu palabra llegue a nuestros corazones y que podamos, Señor, ser hombres, siervos, hijos de fe, Padre mío. Llénanos de ese hermoso don, te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. ¿Qué sucede cuando la fe falta? Realmente es algo que prácticamente nos puede quebrar. Cuando hace falta la fe, yo puedo imaginarme que la esperanza se acaba. Es más, la Escritura dice en el capítulo 11 de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esa palabra tan minúscula en el español se vuelve un desafío para todo creyente. Ayúdanos, Señor, a mantener la fe. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas lo que quiere es quitar, robar. Él viene para matar, robar y destruir. Y si algo quiere hacer él es robar la fe que uno adquiere. Bueno, esto le pasó y hoy vamos a hablar del caso del famoso, de este discípulo de Jesucristo impulsivo que hablaba un poco más de la cuenta, pero a veces yo diría desafiante. Bueno, Pedro, cuando el Señor Jesús les dice que él pues tiene que ser entregado como una ofrenda y que prácticamente iba a ser entregado a las autoridades. Él se levanta y les dice, eso nunca te suceda. ¿Verdad? Y viene el Señor Jesús y le dice, si tú supieras que me vas a negar, ¿verdad? Bueno, pero acompáñenmelo y leámoslo como dice en Lucas, capítulo 22, 31 al 32. Entonces dice de esta manera. Viene Jesús y ya le responde a Pedro y le dice con su nombre original. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. O sea, solo aquí ya vemos que nosotros podemos estar en la mira del enemigo y no con cariño. Este no va a tratar de tratarte con cariño. Dice que una de las misiones de él es matar, robar y destruir. Yo puedo imaginar que mientras que él pueda destruir a todo creyente, le van a aplaudir. Pero siempre tenemos el respaldo de nuestro amado Señor Jesús, que Él dice que está a la diestra del Padre intercediendo. Dice de esta manera aquí, pero yo he rogado por ti. Obviamente, ¿a quién le ha rogado? Al Padre seguramente. He rogado por ti para que tu fe no falle. Hay otras versiones que dice, tu fe no falte. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus
hermanos. Qué mensaje tan hermoso. Uno, que tengamos la certeza que aunque sintamos que vayamos de retroceso, aunque sintamos que se nos apaga la llama, hay alguien que está intercediendo, alguien que está velando. Yo puedo imaginarme que seguramente así como cuando el Padre estaba en su trono y estaba rondando Satanás y se acerca y empiezan pues el Padre empieza, le dice a Satanás, ya viste a mi hijo Job, y empieza este enemigo de nuestras almas a cuestionar la forma como él lo cuida. Pues de la misma manera, dice Zacarías que está delante del trono, y cada vez que uno hace algo en contra, viene con el Padre y le dice, ya viste, ya viste, ya viste. Pero dice que delante del trono hay alguien que intercede, que se pone a la brecha. Y seguramente él le dirá, sí, Padre, pero yo di mi sangre, yo entregué mi vida por él. Que tenga una oportunidad para que se levante. Y puedo ver yo al Padre diciendo que se levante, cuídenlo. Pedro, cuando escribió sus cartas, seguramente él sabía que él fue presa del diablo, él fue presa del enemigo. Bueno, él negó al Señor Jesús. Imagínense, él quiso después tirar a la borda, tirar por la ventana. Ese tiempo que estuvo con el Señor Jesús, volvió a las andadas con la pesca, pero el Señor Jesús lo vuelve a traer cuando les dice, cuando se acerca a ellos y se muestra ante él. Creo que ese amor es hermoso. Por eso es que él entiende la delicadeza que es no darle atención al diablo como un enemigo. Cuando él escribió su carta, la primera carta que él escribió, en el capítulo 5, verso 8, encontramos unas observaciones de él. Por ejemplo, Pedro dice, miren, vivan, humíense bajo la mano poderosa de Dios. Porque él dice, primero dice, humíense bajo la mano poderosa de Dios, echando sobre él todas vuestras ansiedades. Echando todas tus ansiedades sobre él, o sea, todas tus angustias, preocupaciones, echarlas al Señor. Y él dice, ¿por qué? Y después entonces continúa en la misma carta, en el capítulo 5, pero en el verso 8, de esta manera. Sed, por lo tanto, como que le hicieran, miren, tomen esto en serio, sean de espíritu sobrio, o sea, tomen esto en serio en el espíritu y estén alertas. Porque vuestro adversario, el diablo, y él pudo haber recordado, como a mí cuando casi me da la vuelta, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Así como cuando el diablo se presenta ante el trono con el caso de Job, él andaba al acecho, andaba rondando la tierra. Él anda buscando oportunidades para hacer votar a todo creyente. Yo te pregunto, ¿has tenido algún enfrentamiento donde has caído, has retrocedido y después te sientes, ¿qué hice? Bueno, recuerda, el Señor Jesús dice que Él está presto para perdonar. Por eso es que Pedro continúa en este verso y dice de esta manera, en el verso que sigue, resistid, pero resistid firmes en la fe. Y aquí es donde vuelve él recordando las palabras del Señor Jesús cuando le dijo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Él dice aquí, resistan firmes en la fe. En otras palabras,
No dejen que su fe falte o falle, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y yo soy el primero, dirá Pedro, en decirles que yo tuve una experiencia que la sufrí, una experiencia que no se la deseo a nadie, porque casi tiro la toalla. Pero ¿qué hay que hacer? Resistan firmes en la fe. Por eso es que la fe hay que cuidarla, hay que guardarla. Así como el corazón se guarda, la fe hay que provocarla. Es más, dice la Escritura que nosotros tenemos una medida de fe. O sea que entre todos los creyentes, yo tengo una medida de fe diferente, por ejemplo, a la de Viti, mi esposa, o la de algún pastor. Todos tenemos fe distintas. Donde lo miro yo es cuando nos dice el fruto de la palabra, de la parábola del sembrador. En esta parábola habla de que el sembrador tira la semilla en diferentes áreas, a la orilla del camino, entre pedregales, entre la maleza, pero cuando cae en tierra buena, dice que siendo la misma tierra, la misma semilla, pero hay semilla que da el 100%, hay otra semilla que da el 60% y otra que da el 30%. Solo ahí nos damos cuenta, tenemos la misma tierra y la misma semilla. O sea que cada creyente tiene una medida de fe distinta. Nosotros tenemos que saberlas guardar, cuidar, porque el enemigo de nuestras almas lo que quiere es, con esos dardos malignos, arrebatar, quitarla. ¿Y qué sucede? Pues obviamente cuando somos presa de él, pues obviamente podemos flaquear. Así como Pedro recomendaba, resistan al diablo, Santiago también lo hace ver de esta manera. En el capítulo 4, verso 7, dice de esta manera: por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo, y aquí nuevamente hace hincapié, huirá de vosotros. Yo me pregunto, ¿por qué Santiago escribió esto si no relata alguna experiencia acerca de su fe? ¿No será que el ejemplo de Pedro impactó a todos los apóstoles, a todos los discípulos, cuando vieron a un Pedro que estaba dispuesto a tirar la toalla, a un Pedro que estuvo dispuesto a retroceder? ¿No será que Santiago dijo, definitivamente tenemos que resistir al maligno? Y recordando también las palabras de Jesús cuando él les decía, con él no se juega. Juan 17:15, él les decía, no te ruego que los saques del mundo, cuando Jesús oraba al Padre, sino que los guardes del maligno. Seguramente ellos ahí entendieron y lograron comprender la magnitud de lo que el diablo pretende hacer con la vida del creyente. ¿Qué hacer ante circunstancias difíciles? ¿Qué hacer? Bueno, lo que hay que, como dicen aquí, resistan al diablo y sométanse a Dios. ¿Por qué? Porque en todo nuestra fe, en lugar de retroceder, tiene que crecer. Siempre he dicho yo que ante las pruebas, el carácter del creyente o sube, va en aumento, o decrece. Yo te pregunto, ¿cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu fe? Bueno, dice en 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, de esta manera. Léalo conmigo y dice así: para que la prueba de vuestra fe, nuestra fe es probada, más precioso que el oro que perece, el oro puede perecer, aunque probada por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En otras palabras,
Cada vez que nosotros somos aprobados en cualquier proceso de prueba, como dice aquí, de fuego, ¿verdad? Algo sucede con nosotros. Si sale aprobado, encontramos alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. En otras palabras, se nos halla una manifestación de Jesús en la vida. ¿Cuánto, diría yo, cómo no me mantuve firme? Y tal vez uno empieza a recordar momentos en que uno ha flaqueado, en los momentos cuando uno ha dudado. Pero posteriormente digo yo, aquí estoy. Y eso es lo que yo te digo a ti. Aquí estás tú. Solo tienes que ver al cielo y decir, Señor, gracias por cuidarnos, por guardarnos y por estar con nosotros. ¿Sabes que la Escritura menciona, dice que si alguien vela por nosotros, es nuestro amado Señor Jesucristo? Él dice que Él intercede por nosotros. Bueno, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que se comunica con Dios, también dando referencia acerca de las necesidades que nosotros tenemos. Mire cómo dice Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Que Jesucristo esté siempre con nosotros intercediendo. Que el Espíritu Santo se comunique con Dios expresando las necesidades que nosotros atravesamos. ¿Cuándo has flaqueado? No es fácil. Yo soy el primero en decirte que he tenido momentos en que he sentido que mi fe ha flaqueado. Recuerdo, yo sufrí una operación de la espalda, ahí en las vértebras inferiores, casi en la cola iría alguno. Bueno, pero antes de que me operaran, yo tenía una hernia extruida, se llama. ¿Qué es una hernia extruida? O sea, entre las vértebras están las hernias, bueno, están los discos, y uno de los discos, pues por algún movimiento, una presión del mismo, se inflamó y se provoca una hernia. Extruida significa que a mí la inflamación no salió hacia afuera, que es muy fácil operar o resolver. A mí la extrusión se fue hacia adentro de la vértebra y seguramente estaba tan dilatada o tan inflamada que tocaba varios nervios, y yo sí recuerdo que a veces tenía dolores de los brazos, de las extremidades, la ciática sentía que me mataba algunas veces. Total, así estuve varios años y recuerdo que, ¿sabe cuál era para mí un placer? Ir a parques de diversiones, subirme a ese juego donde yo podía sacar de mi interior esa adrenalina, y en el momento que bajaba del juego la adrenalina la tenía tal en mi cuerpo que por esos minutos o ese par de minutos yo dejaba de sentir la molestia en la espalda. Era algo así que no se lo deseo a nadie. Pero ¿de dónde sucede lo de la fe? En la iglesia hubo se oró por los milagros por sanidad. Y yo siempre, por meses, doblaba mis rodillas, le decía, Padre,
Sáname, te lo pido. Ayúdame, Señor. Siempre era mi clamor, como no tiene idea. Y recuerdo esa vez que era mi clamor así, Señor, ayúdame en mi espalda. Y en eso encuentro a la par una persona que estaba así, y solo dijo así, solo no se miraba ni que estuviera pidiéndole, dijo, yo tengo una hernia en la espalda, ¿será que Dios la puede sanar? Y yo le dije, pídasela. Bueno, Señor, si quieres, sáname. Y levantó las manos. Pero miren, no fue que él lo haya clamado, ¿no? Solamente como quien dice, si tú te acuerdas de mí, está bien. Y yo estaba a la par haciéndome un nudo. Cuando de repente veo que levanta las manos y en eso se agacha y empieza diciendo, ya no tengo el dolor, ya no tengo el dolor. Y ahí fue donde se empezó a alegrar, no tengo el dolor, y pasó al frente a dar testimonio. Pasó con el médico, se agachaba, se levantaba. Mire, ya no tengo dolor. Ya no. Y yo fui testigo de que él no llegó pidiendo por eso. Yo decía, Padre mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Llegó un momento en que empecé a dudar. Dije, seguramente yo no tengo la fe para creer por un milagro. Ya no tengo la fe para creer que me pueda bendecir a mí. Realmente me sentía juzgado tal vez. Pero sabes, en medio de esto, no dejé de clamar y sabiendo, y esa era mi predicación, si Dios abre una puerta, cierra otra, Dios siempre tiene camino, Él endereza la senda. Yo decía, Señor, Él tiene la respuesta. Y no fue sino al rato que de repente apareció un seguro social que en ese entonces para mí era muy favorable, lo conseguí y en eso me dijeron que había venido un médico con una especialización del extranjero en hernias, en la espalda, y que iba a empezar a hacer sus prácticas, aunque él ya era traumatólogo. Pues yo dije, aunque sea una operación, pero tal vez ahí está la respuesta. Y literal, ahí estaba la respuesta. Dice él, y aquí es donde quiero ver el milagro, donde yo veo que Dios hace cosas milagrosas. Que cuando porque ellos tienen que barrenar el hueso para poder sacar la extrusión de la hernia. Cuando él estaba con el barreno, eso me lo contó el día que yo fui a la cita postoperatoria. Y él sabía que yo pues servía al Señor, era buen creyente, y me enseñó en su camilla un cuadro donde aparecía Jesús atrás de un médico. Porque él dice que cuando él me estaba operando, él con su experiencia, él dijo en este punto. Y ahí estaba por barrenar cuando él sintió una mano sobre la de él. Y dice que la mano lo hizo y lo impulsó un movimiento mínimo hacia una dirección X. Y él sintió la mano y él dijo, ahí es. Y ahí se le soltó. Y exactamente a la fecha, para mí fue una operación perfecta. Una operación donde la mano de Dios estuvo operando y donde yo ahorita, desde esa vez, ya ahorita de la operación ya ya llevo como 15 años, me siento perfectamente sano. Y todo esto le puedo dar la gloria y la honra al Padre, que Él sabe que intercede y Él vela por mí. ¿Sabes qué he aprendido en todo esto? Que Él siempre te da la salida, te da una oportunidad para que tú te mantengas creyendo, para que tú te mantengas firme en todo momento. En 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, dice este verso muy conocido, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. En otras palabras, lo que dice es, siempre hay una salida. ¿Cuál es? Pues mantenernos firmes en la
fe. No puedes desfallecer. Yo he aprendido que en los momentos más difíciles, lo que mejor podemos nosotros hacer es mantenernos creyendo y sabiendo que el Padre está allí. La semana pasada prediqué acerca de que Él está allí, Él está con nosotros, Él está en medio, que Él siempre va a estar ahí con nosotros. ¿Acaso no cuando esta viuda, es una parábola que mencionó Jesucristo, que dice la viuda que insistió ante el juez injusto, y por cuanto ésta le pidió continuamente, dice que ante la necedad de la señora, Él le hizo justicia? ¿Será que ese es el tipo de fe que nosotros necesitamos? Mire cómo dice en Lucas capítulo 18, verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, dice. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El mensaje es cuando Jesucristo venga en su venida, Él busca personas que puedan tener esa fe. Creo que cuando el Señor se presente, una de las primeras demandas que va a hacer es: ¿has mantenido la fe? ¿Has mantenido firme tu fe? ¿Cómo poder mantener la fe? ¿Cómo mantener la certeza? Bueno, hoy quiero decirte cómo poder ayudar a nuestra fe, ¿verdad? Y una de las cosas que yo te digo es: siempre que oigas un mensaje, siempre que oigas una porción de la Escritura, siempre que oigas una, llamémosle, una exhortación espiritual, si algo te sacude, el mensaje es: créelo, cree esa palabra y que te mantengas firme creyendo. ¿Cuál es el problema que dice Hebreos que sucedió con los israelitas? Que dejaron de creer y esto no le agradó a Dios. Vaya conmigo en Hebreos capítulo 4, verso 2, y dice de esta manera: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, hablando de los antiguos. A nosotros los creyentes se nos ha enseñado la buena nueva. Pero la palabra que ellos oyeron, los antiguos, no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. En otras palabras, cualquier porción que tú oigas, si tú dices, me sacude, mantente firme. Mantente firme. Porque el Dios de las luces es fiel y justo para cumplir, para bendecir y para mantener sus promesas. La verdad es que uno dice, no ha de ser fácil mantenernos la fe, pero lo que hay que hacer es, en medio de las circunstancias, mantener el poquito de fe que tengamos. Eso me hace recordar cuando Pedro en la barca, ¿se acuerda? Cuando ellos estaban ahí, que Jesús les dice, adelántense ustedes, yo llegaré. Y de repente ellos miran en una imagen que viene caminando en las aguas, pero no se miraba a la distancia. Y yo veo que todos se asustaron, el temor los invadió, pero Pedro se mantuvo en fe, diciendo, Señor Jesús, si eres tú, en otras palabras, no lo reconocía, manda que yo ande. Y dice que posiblemente era una cuadra o unos 100 metros, no dice cuánto, pero yo puedo imaginarme que Pedro sí caminó una buena cantidad de metros. ¿Por qué? Porque no se distinguía la cara del Señor. Pero en el camino
viene la escritura y dice, y eso es lo que vamos a leer ahora en Mateo capítulo 14, 30 y 31, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y al instante, Jesús extendiendo la mano lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él se estaba hundiendo, pero había caminado un buen trecho. Y la ironía aquí es que cuando él lo levanta, regresan ese trecho caminando. O sea que le dio la oportunidad a Pedro a que volviera a alimentar su fe al caminar sobre el agua, pero con la diferencia que ahora estaba asido de la mano del maestro. Por supuesto que no es fácil creer. Por supuesto que no es fácil mantenernos firmes. Por supuesto que ante las eventualidades, ante las circunstancias, podemos ver cosas que nos puedan, pues, derrotar, pero lo más importante es aumenta la fe. Mantengamos la fe, aumenta la fe. Como quien dice que inspíranos para poder tener la fe necesaria. ¿Cómo poder aumentar la fe? En oración. Una es vela, porque la oración es importante. Mire cómo dice Mateo 26, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí estaban ellos orando. Esta es otra experiencia de Pedro. Pedro estuvo a la par del Señor Jesús en el momento cuando él estaba por ser entregado y Jesús estaba orando, afligiendo su alma. Pero él le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Esto de velar, he predicado varias veces. ¿Qué es eso de estar velando? ¿Qué es eso de estar? ¿Sabe que la palabra velar viene de una palabra griega que es Gregorio? Y nosotros en esta época estamos viviendo el calendario gregoriano. Yo lo único que puedo creer es de que en esta época el calendario gregoriano es cuando se necesita de estar velando en todo sentido. Bueno, y aquí está la respuesta que yo les decía con relación a Pedro. Respondiendo Pedro dijo, Señor, si tú eres, mándame que vaya por ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. ¿Verdad? Los desafíos no son fáciles. O más bien dicho, las pruebas no son fáciles, pero se convierten en un desafío. Un desafío que nos ayuda. ¿Se acuerdan? La semana pasada estuvimos, no te estés preguntando por qué suceden las cosas, sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué sucede esto? A veces eso nos ayuda a que nosotros mantengamos firme, sobre todo el Espíritu Santo. Bueno, eso lo dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el Espíritu. Y dice después en Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Bueno, que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Ya estoy por terminar. Quiero yo animarte a que podamos orar y poderle pedir al Espíritu de Dios que nos mantenga firmes por la fe. Dice en 1 Juan, capítulo 5, 4, 5, de esta manera. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuevamente, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Yo le pido a mi Padre que bendiga tu vida, ahí donde estás. Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, bendice, Padre mío, nuestra caminata. Bendice, Señor, nuestra vida en Cristo. Señor amado, que tú no te apartes, intercede por nosotros. Aunque seamos débiles, pero aún nos mantenemos con la mirada en alto. Yo bendigo, Señor, a todo aquel que me está escuchando. Bendice su vida, bendice todo lo que emprenda, bendice todos sus proyectos y sus metas, y que este año se convierta en un año de bendición. Padre, si alguien está pasando algún momento de salud, en el nombre de Jesús, sánalo, Señor. Ayuda en su salud, en su economía, Padre mío, dale una solución. Con sus relaciones, Señor, restaura esas relaciones, te lo pido. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Te doy gracias. Amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga. Un abrazo y bendiciones.